Bienvenidas y bienvenidos a El Panel, un suplemento virtual de información y análisis político de la colectiva Feminista en Construcción. Como ustedes saben, El Panel se va a estar transmitiendo todos los martes y jueves a las 7 de la noche por las próximas 3 semanas mientras dure nuestra Primavera Feminista. La Primavera Feminista es una jornada de acción y lucha en contra del desplazamiento. Y bueno, para contarles un poquito más sobre El Panel, en estos episodios vamos a estar hablando a profundidad sobre cómo el tema de desplazamiento se vincula con distintos ámbitos vitales en nuestra sociedad. En la entrega pasada, nuestra compañera Ashley Centeno estuvo hablando con la licenciada Annette Martínez Orabona sobre el tema de vivienda, y durante el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de educación. Y para tener esa importante conversación me acompaña la compañera Coralis Rivera Lozano. Ella es maestra de educación especial y también es miembro de la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico. Gracias, Coralis, por acompañarnos en la noche de hoy. Gracias, Joan. Un placer para mí estar aquí. Bueno, pues vamos allá. Te quería preguntar, ¿verdad?, que nos hablaras un poquito sobre ti, ¿verdad?, sobre tu rol como maestra y un poco sobre la comunidad a la que le sirve. Ya, pues nada, pues soy maestra de educación especial. Actualmente estoy en una escuela Montessori en Guaynabo, lo que es la nueva escuela Juan Ponce de León. Como maestra de educación especial, básicamente lo que hago es acompañar lo que es la materia de español y la materia de matemáticas. Así que nada, le sirvo a la población con diversidad funcional, y para mí es súper importante llamar a sí mismo a la población con diversidad funcional, porque eso también hace, ¿verdad?, referencia a que aunque yo tengo una población en específico, al estar en el espacio del salón también atiendo a todas las demás personas que también son personas con diversas formas de aprender y diversas formas pues nada, tienes muchas diversidades, así que por eso el término diversidad funcional recoge todo lo que, todas las personas que están en ese espacio. Bueno, te voy a hacer una pregunta bien general y amplia, y creo que la vamos a ir desmontando en la conversación que vamos a tener. Pero si te preguntara cuál es el estado del sistema de educación en el país, ¿cómo tú lo ves? Devastador. Sí, yo creo que yo llevo, también es importante hacer mención que lo que llevo, ¿verdad?, de tiempo en el magisterio son 3 años ahora. Pero también obviamente antes de entrar hice mis búsquedas de ver más o menos cuál ha sido la trayectoria en el magisterio, y yo siento que estos últimos años, ¿verdad?, las condiciones de vida digna para las maestras, para la niñez, ¿verdad?, cada vez están empeorando, ¿verdad?, más, y también eso tiene mucho que ver también con lo que es la ley de la reforma educativa, que pues también trajo, ¿verdad?, con esa reforma pues trajo lo que son el cierre de las escuelas, trajo lo que son las escuelas charter, que también es algo que se ha estado debatiendo últimamente, y como eso, pues nada, de alguna manera afecta a lo que es la educación pública del país. Cuando, ¿verdad?, te hago la pregunta, dijiste devastador. Y yo creo que desde las experiencias que tenemos y las experiencias que tiene el magisterio, uno carga, ¿verdad?, sus experiencias muy particulares desde los espacios en que estamos. Me gustaría que nos hablaras un poco sobre la escuela en donde estás, ¿verdad?, la población a que le sirve, y quizás algunos de los retos que enfrentan, ¿verdad?, como escuela, pero como parte de la comunidad en la que está. Ya. Pues nada, ahora mismo yo he estado en 2 escuelas, es lo que llevo, ¿verdad?, en el magisterio. Para mí es importante hacer mención de que esa primera escuela donde yo estuve, para empezar, es una escuela que tú no decides, ¿verdad? Es una escuela que tú llegas y es como, esta es la escuela que hay, si quieres o no quieres, pues tú decides, ¿verdad? Pero no es un asunto de tú tener una autonomía de escoger en dónde es que tú quieres estar. Así que esa primera escuela en donde estuve fue una escuela donde la población, la mayoría de la población era parte de una escuela que ya habían cerrado cerca en ese espacio, así que en su mayoría eran estudiantes y maestres que también habían sido removidos de ese espacio a estar entonces en esa escuela. Así que si hablamos de esa población en particular, era una población que pues necesitaba de muchos recursos y con unas particularidades que no estaban siendo atendidas en ese momento, y supongo que ahora tampoco. Y de cómo ese movimiento de la escuela que le cierran a la escuela que está, había muchos daños emocionales que, ¿verdad?, lo veía mucho en las conversaciones con los estudiantes, en las conversaciones con los compañeros.
Y entonces ahora en la escuela en la que estoy, es una escuela, ¿verdad? Siempre hago referencia a esa primera escuela porque siento que fue un súper reto para mí de construir un salón, por ejemplo. Cuando yo llegué a ese espacio no había un salón, no estaban los materiales necesarios, así que yo tuve que básicamente desde el viernes me dijeron que iba a estar ahí, el lunes empezaban las clases, así que ese fin de semana fue de construir un salón desde cero porque no estaba ese espacio. Y ahí es un ejemplo de cómo, ¿verdad?, no hay unas condiciones dignas ni para los estudiantes ni para los maestros. Y entonces en la escuela en la que estoy ahora, por otra parte, es una población, ¿verdad?, que a lo mejor me siento un poco más vaqueada en el sentido de que pues de repente puedo compartir unas líneas de pensamiento que pues me siento mucho más acompañada. Pero hablando de la población a la que sirvo, pues básicamente el espacio en donde estoy es una comunidad que se llama Juan Domingo, en Guaynabo, y esta comunidad ha pasado por mucho desplazamiento, ¿verdad? Porque en algún momento la historia de resistencia de la escuela tiene una carga, una historia de resistencia, y es porque en algún momento esa comunidad estaba completa llena de personas esclavizadas, y entonces ese espacio en donde estamos ahora fue ese espacio de alfabetizar a estas personas, ¿verdad? Y de brindarle esas oportunidades. Entonces luego de eso hubo un cierre de ese espacio donde la comunidad se reunió para poder entonces como volver otra vez a abrir esa escuela, que la abrieron en el 90 otra vez, con otra filosofía. Entonces ahí empieza lo que es la implementación de la filosofía Montessori, que obviamente eso conlleva un proceso, pero los primeros años fueron de seguir integrando otras estrategias como lo que son los multigrados, son otras estrategias totalmente diferentes a lo que es el sistema tradicional. Te quería, ¿verdad?, preguntar y quizás abrir esta pregunta particularmente sobre el tema del cierre de escuelas que lo mencionaba anteriormente. Yo creo que esa es una parte bien sensible y terrible de la historia, ¿verdad?, dentro de nuestro sistema de educación, que ha tenido muchas malas historias, pero creo que el cierre de escuelas creo que ha sido un evento sumamente traumático, como tú bien mencionabas, para los estudiantes y las estudiantes, para las maestras también y para toda la comunidad. Yo creo que parte de lo que se ha discutido muy poco sobre el cierre de las escuelas y que está definitivamente directamente vinculado con el problema de desplazamiento, es cómo se fracturan las comunidades, ¿verdad? Los espacios educativos, las escuelas, no son solamente un espacio donde los niños reciben enseñanza, que también fungen un propósito en las comunidades. Son espacios de encuentro, son también, por ejemplo, quizás donde algunos de los estudiantes, sobre todo aquellos que están en un bajo nivel de pobreza, reciben probablemente su única comida al día, ¿verdad? Así que las escuelas tienen un propósito, ¿verdad?, más amplio, o tienen un propósito importante de enseñanza, pero también tienen un propósito bien amplio para la comunidad. Así que cuando cierran las escuelas, se fracturan las comunidades. De hecho, yendo por esa misma línea, además de que tienen esa responsabilidad y ese propósito, también tienen la responsabilidad y el propósito de también crear espacio para soñar y querer construir e ir, ¿verdad?, más allá de, pues están pasando estas realidades, pero entonces la escuela debe ser el espacio de poder crear la posibilidad de otro espacio, de otro mundo posible. Sí. Y yo creo que una narrativa que se ha intentado adelantar, particularmente sobre el cierre de escuelas, es esta idea de que había que cerrar escuelas porque pues habían demasiados planteles y pocos estudiantes, ¿verdad? Había una poca población escolar. Y creo que algo de lo que se ha desmontado en estos últimos tiempos es esa realidad, porque por un lado estamos hablando de que algunas de las denuncias del magisterio ha sido el hacinamiento en algunos de los planteles, ¿verdad? Claro. Que afecta directamente a la calidad de la educación que se está ofreciendo y también las condiciones laborales de las maestras. Entonces, ¿cómo realmente cerrar escuelas atendió un problema? O sea, es como que de alguna manera se disminuyó los gastos en el sistema de educación, eso no ocurrió. La calidad de la educación ha aumentado, tampoco, ¿verdad? Así que no se ven ningunos efectos positivos en esa decisión. Lo que sí es que... Al contrario, todo lo contrario ha traído, ¿verdad?, como mencioné anteriormente, muchos asuntos, ¿verdad?, de salud mental, y de eso mismo, de caer otra vez en no atender la realidad de lo que está pasando alrededor y cómo entonces también creamos el espacio de que no hay matrícula, porque esa es la justificación que todo el tiempo dan, pero también
está ocurriendo afuera de la escuela un desplazamiento de comunidades, o sea, y entonces de repente, por ejemplo, en la comunidad donde yo estoy, hablo con los estudiantes y me dicen, no hay niñez, no hay adolescencia, pero también es porque pues han pasado unas cosas en ese espacio que han hecho que de repente se hayan tenido que mudar a otros espacios, irse fuera del país, y nada, yo creo que esas son las agendas políticas, ¿verdad? Eso es lo que quieren ahora mismo, y es lo que se está viendo en todas las escuelas. Te pregunto, en términos, otra de las cosas que nos mencionabas ahorita era el asunto de las condiciones laborales también. Y por ejemplo, cómo se ve que el Departamento de Educación atienda, ¿verdad?, las necesidades que hay en términos las de materiales, ¿verdad?, las necesidades materiales, pero también el impacto de este tipo de decisiones en términos de la población escolar. ¿Cómo tú has visto, cuál ha sido tu experiencia en esa área? Sí, yo vuelvo otra vez a hablar como del asunto de la autonomía, que es un derecho que ha aplastado todo el tiempo en el magisterio, desde el espacio de escuela como tal, pero también desde tú como maestra, ¿me entiendes? De tomar las decisiones de, por ejemplo, pues las cosas que necesitas, que sean cosas que realmente atiendan las necesidades, porque, ¿verdad? Todo el tiempo nos están brindando materiales que nosotros no estamos pidiendo, o de repente nos están trayendo talleres de asuntos bien desligados a lo que está pasando realmente en la comunidad. Y para mí el asunto de la autonomía es bien importante porque eso hace también que pues podamos tomar decisiones con relación a lo que está pasando en ese plantel, en esa comunidad que pues, es bien distinta a un montón de otras comunidades. Así que básicamente todo lo que he visto que nos ofrecen son cosas que no tienen utilidad, que no tienen pertinencia, así que nada, de repente eso también puede ser un gasto de energía para las maestras también, de repente más trabajo que entonces te quita de las otras cosas que tienes que hacer y que no estás como adquiriendo nuevos conocimientos o recibiendo herramientas que realmente necesitas. Hablemos un poquito del currículo ¿verdad? Y pensando en cuáles son las necesidades del estudiantado y también cuáles son los objetivos del sistema de enseñanza. Uno piensa que las escuelas son para preparar y formar, ¿verdad? A los niñas y niñas para el futuro, ¿verdad? Para esa vida en sociedad y para tener una sociedad cada vez mejor. Claro. ¿Cómo eso se refleja realmente, verdad? Ese pensamiento, ese objetivo, se refleja en el currículo en estos momentos. Yo creo que eso ha sido como que uno de los... He visto, por ejemplo, que el pasado 8 de marzo ese fue uno de los reclamos de las maestras, ¿no? No solamente en términos del currículo de perspectiva de género, pero también otras áreas. Si estamos hablando de un país donde hay problemas, ¿verdad?, en términos de la alimentación y necesitamos una soberanía alimentaria, ¿cómo entonces las escuelas están proveyendo en esas áreas de necesidad? Pues no están proveyendo. Básicamente el currículo es otro asunto que va también bien desligado a lo que está ocurriendo, y las escuelas están llenas de muchas diversidades, ¿verdad? Y de muchas realidades que no se están atendiendo. A veces es un cumplimiento todo el tiempo, y no se atiende la raíz de los asuntos que realmente, ¿verdad?, necesitamos atender. Muchas veces es también, por ejemplo, yo siempre pienso en este asunto de la Semana de la Afrodescendencia, es como que, pues vamos a hablar de las personas afrodescendientes, pero no problematizamos, o sea, y el currículo no te brinda esas herramientas para realmente problematizar y entonces también crear estas herramientas, porque también, o sea, el espacio de la escuela es este espacio de soñar y crear otros mundos posibles, y también de como tú estabas mencionando ahorita, de que la escuela cumplía con la responsabilidad de brindar otras herramientas, pero para mí también este asunto de pues que las personas negras puedan identificar cuando una persona está siendo racista y también denunciarlo. O sea, muchas veces muchas cosas del currículo se quedan en un asunto bien superficial y no se atiende realmente con toda la profundidad y que se necesitan estos asuntos. Y así con todas las diversidades, ¿verdad? Con asuntos que tienen que ver con raza, asuntos que tienen que ver con género, ¿verdad? Con este asunto de la diversidad funcional también. El currículo no necesariamente está
adaptado para eso. Así que todo el tiempo tratar de ir en contra de la corriente también, por eso es que también opto por estar en lo que es la Federación de Maestros y Maestras, porque para mí también ese espacio de poder entonces mover la cosa a otras cosas distintas. Y en términos de la infraestructura, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones ahora mismo? Parte de mucho de lo que se ha hablado, ¿verdad? Que tiene que ver con la condición de las escuelas por causa de los terremotos, pero también por otro tipo de fenómenos anteriormente. Y se ha hablado de que ha habido una reparación de un gran número, si no la mayoría de las escuelas. ¿Eso se está viendo? ¿Realmente los planteles están en unas condiciones seguras para los estudiantes y las estudiantes? Para nada, o sea, y hablando desde mi realidad, desde el espacio en donde estoy ahora mismo, para más decirte, ni siquiera hay un espacio de recreación. O sea, que para mí ese espacio es totalmente necesario porque, o sea, el espacio de aprendizaje no es un asunto de el espacio de salón, tú sabes, también proveerle al estudiante el espacio del recreo para la socialización, para seguir aprendiendo pues, de otras maneras entre ellas. A veces las escuelas ni siquiera cuentan con ese espacio. Por ejemplo, en mi escuela hubo una biblioteca que abrieron hace poco, tampoco estaba como prioridad ese espacio, y yo sé que, ¿verdad? Dentro de todo, hablando con otras compañeras maestras también en sus escuelas, no tienen ni siquiera un espacio propio, ni siquiera la niñez tiene tampoco un espacio digno para, ¿verdad? Para aprender. Y en tu experiencia como maestra de educación especial, que de momento ese asunto del entorno es bien importante, ¿cómo se manifiesta eso, verdad? ¿Cuáles son los efectos de toda esa ineficiencia también, verdad? Como que de no pensar cómo todos estos aspectos son bien importantes para realmente cumplir con los objetivos que tiene el sistema de enseñanza. ¿Cómo ha sido, verdad, esa experiencia desde tu área particular de trabajo? Sí, pues ahora mismo la población a la que sirvo son población con diversidad funcional, más dirigido al área cognitiva, pero yendo ¿verdad? En esa línea siempre pienso en las personas con diversidad funcional que tienen silla de ruedas, por ejemplo. La infraestructura de las escuelas no está hecha para personas con silla de ruedas, y como muchas veces es un súper reto que estas personas se puedan mover en el espacio porque no hay ni siquiera rampas accesibles, y como también se violentan esas necesidades de muchas maneras. Así que la infraestructura en las escuelas ni siquiera, además de no cumplir con el espacio adecuado para brindar una educación de calidad, pues tampoco cuenta con la infraestructura para que diversas diversidades puedan moverse en ese espacio. Y como maestra uno atiende esas cosas, porque ahorita hablabas de nadar contra la corriente, hablabas de, ¿verdad?, cuál es el rol que asumen las maestras, porque la necesidad está frente a ti. Claro. No es como que tú puedes voltear tu mirada como hacen quienes están en los puestos ejecutivos, ¿verdad? ¿Cómo se manejan esas realidades? Sí, es un asunto que consume mucha energía. Algo que todo el tiempo tengo que estar repitiéndome como, mira, yo quiero que las cosas mejoren, ¿verdad? Que las cosas que sea una vida digna para todos, como que la educación sea un espacio donde todos puedan encontrar su lugar. Así que también asumir esa responsabilidad que siempre, ¿verdad?, me repito como maestra combativa, como maestra crítica. O sea, trato de todo el tiempo cuestionar y reflexionar, y más allá de reflexionar, pues tratar de que esas reflexiones me lleven a la acción también. Y por ejemplo, en mi espacio como maestra, para mí escuchar a la niñez, la juventud, es bien importante, es súper importante. Así que aunque como maestra acompaño en lo que es la clase de matemática y la clase de español, siempre en esos momentos de one-to-one con los estudiantes aprovecho para abrir ese espacio en donde se sientan seguros, en donde se sientan libres de poder escucharles, que tienen muchísimo que decir, y verdad, como también estar consciente de cuáles son las cosas que atraviesan, que a veces el mismo sistema no te permite tener esta conversación con el estudiante y saber, mira, dónde están cada una de ellas. Así que casi todo el tiempo que puedo abro el espacio para eso, y para pues, dialogarlo con los demás compañeros, que a veces pues también no, o sea,
el sistema está todo el tiempo pidiéndote tanto y tanto y tanto que detenerse a tener esa pausa y que a quienes servimos, pues no la tenemos todo el tiempo. Así que es como abrir el espacio. Ahorita estaba hablando sobre el tema de la autonomía educativa y quería como que de momento reaccionar a algunas de las cosas que trajiste, porque cuando hablamos de este asunto de la participación de las comunidades, de los estudiantes, de las maestras, en todos los asuntos que afectan, ¿verdad? Lo que es el sistema de enseñanza, lo que son las escuelas. Yo creo que esa falta de participación se ha visto como que en distintos renglones y aspectos de cómo se dirige el sistema de enseñanza. Por ejemplo, cuando hablamos del cierre de escuelas, uno de los grandes reclamos es que hubo cero participación de las comunidades escolares en cómo se tomaron esas decisiones, que yo creo que le añade, ¿verdad? Y le suma al efecto traumático, ¿verdad? De cómo vivieron todos los componentes de la población escolar, ¿verdad? Cómo se tuvo esa experiencia. Por otro lado, obviamente no se toman en cuenta las necesidades de la gente, las necesidades de las estudiantes y los estudiantes para tomar esas decisiones que al final ni siquiera estaban enmarcadas en unos objetivos que ahora mismo se pueden medir, ¿verdad? Nada de lo que se decía, ¿verdad? De cuáles eran los objetivos, que si disminuir el gasto, que si mejorar, ninguna de las decisiones ni la manera en que se tomaron contribuyó a eso, ¿verdad? Pero también esa falta de interés de escuchar se manifiesta en otras muchas cosas, ¿verdad? Y quizás si desde la escuela se tuviese más poder decisional, ¿verdad? Las cosas serían distintas. Claro. Pero ahí hay un control, ¿verdad? Y un control también que parte de manejar lo que es el sistema de educación desde unas perspectivas bien particulares que lo que están abonando es totalmente al objetivo contrario de lo que debería ser, ¿verdad? El sistema de enseñanza. Es a traumar a los estudiantes, las maestras no están proveyendo, ¿verdad? Los servicios con unas buenas condiciones laborales, a veces pues tienen que asumir lo que son las responsabilidades de llevar los recursos a la escuela, de las escuelas, la compra de materiales. El exceso de trabajo, que de alguna manera también pues es mucha energía invertida, que de repente pues como maestra, después de tanto trabajo, pararte a servir y dar una educación de calidad, a veces pues es difícil y complicado también. Y cuando pensamos en, ¿verdad?, esos indicadores de desplazamiento, creo que mencionaste algo bien al inicio de la conversación, sobre cómo estas decisiones, ¿verdad?, se reflejaban también en la comunidad en términos de ese desplazamiento. ¿Puedes mencionar como que algunos indicadores que tú hayas visto, ¿verdad? En mi comunidad particularmente. Sí. Pues mira, ahora mismo, como te mencioné, esa comunidad de Juan Domingo está en lo que está Sochville al frente. Y, por ejemplo, en conversaciones con las mismas estudiantes, me dicen como que, maestra, yo pregunté por un supermercado que había allí cerca y me dijeron como que es que no podemos ir a ese supermercado, tenemos que dirigirnos a otro supermercado a hacer la compra porque ese supermercado es caro para nosotros. Así que, básicamente, hay una división bien visible y entonces ahí entramos a cómo entonces la comunidad no está sirviendo a la población que está en la escuela, ¿verdad? Está sirviendo a otras comunidades con recursos que pueden tener acceso a ese supermercado o pueden tener acceso a otras tiendas que están cerca que, ¿verdad?, que no están brindándole los servicios necesarios a la comunidad. Otra forma tal vez de ver ese desplazamiento realmente es que en mi escuela yo estaba, ¿verdad?, pensando cómo es que yo estoy ahora mismo en superior 10, 11 y 12. En 10, 11 y 12 sí todavía hay parte de los estudiantes de la comunidad, pero ya entonces quienes están entrando a nivel elemental son personas de otros lugares, como que más, ¿verdad?, no son ni siquiera comunidades aledañas, por ejemplo. Así que ahí vemos, creo que han mencionado dos de esos asuntos que hemos estado discutiendo un montón en la COLE, ¿verdad?, sobre cómo es que se ve ese desplazamiento. Y por un lado hay un desplazamiento político. Todas las decisiones que se toman, ¿verdad?, ninguna obedece a las necesidades, ¿verdad?, de la población que se supone a que se le sirva. Y no hay ningún tipo de voz ni voto en esas decisiones que afectan directamente las vidas de no solamente de las estudiantes, pero también de la comunidad. Pero también eso se manifiesta en ese desplazamiento territorial. Como entonces, por ejemplo, en muchas de las escuelas que se han cerrado, por ejemplo en comunidades rurales, donde de momento
las estudiantes se tienen que trasladar a otras escuelas que quedan muy lejos, ¿verdad? Y cuál es el efecto que eso tiene, ¿verdad? Para la vida en familia, cómo entonces las madres y los padres pueden estar bien presentes en la vida de esos estudiantes si las escuelas que estaban en sus comunidades se cerraron y están más lejos, ¿verdad? Hay unos efectos tangibles que no se discuten y hay unos efectos mucho más grandes, ¿verdad? De cómo poco a poco, ¿verdad? A través de ese desplazamiento y ese destierro, ¿verdad? Y esos cambios tan traumáticos en las comunidades, la gente termina yéndose y, ¿verdad? Y los efectos, no es que solo se daña a la gente y se afecta a la gente directamente, es que generaciones por venir también. Claro. Bueno, hemos hablado, ¿verdad?, de estado del sistema de educación, cuáles son los reclamos también del magisterio. Y yo creo que podemos terminar con una pregunta bien amplia y bien importante que enmarca mucho también de las luchas que llevamos, ¿verdad?, desde la colectiva, en la Federación de Maestros también y Maestras de la cual eres parte. Te pregunto, esta es una pregunta compleja pero buena. Cuando tú piensas, ¿verdad?, en lo que es la vida digna, en ese concepto, y lo vinculas, ¿verdad?, con el área en que trabajas, con el sistema de educación, ¿cómo tú concibes esa vida digna? Sí, es una pregunta de mucho pensamiento, porque para mí, o sea, la vida digna se puede ir por tantas vertientes, ¿verdad? Rápido pensamos en que sí, queremos que haya una educación de calidad, queremos que haya un sistema de salud robusto, ¿verdad? Y pensar en eso a veces es bien complicado cuando no, ¿verdad?, no se está viendo. Así que la vida digna también yo la pienso en algo que, pues, yo quiero vida digna para mí, pero también quiero vida digna para la gente que amo, para la gente que me rodea, para mis estudiantes, para el presente, el futuro, la niñez. Así que básicamente pensar en eso desde la educación, pues tal vez es en mi posición como maestra tratar de gestionar cómo poder hacer consciente de que las personas también piensen en lo que es la vida digna y que entonces problematicen por qué no estamos teniendo una vida digna y cómo manejar eso desde la educación. Para mí es súper importante, y yendo a eso que te mencionaba también en algún momento de cómo hacer consciente a la niñez y a la juventud, precisamente de todos los asuntos que están pasando a nivel político, económico y social, y cuánta responsabilidad tenemos desde la educación a atender todos esos asuntos. Creo que es una responsabilidad que tenemos todas y todos, ¿verdad? Y que desde nuestras trincheras intentamos, ¿verdad?, bregar con eso, y creo que ese es el trabajo que estamos intentando hacer aquí desde la colectiva, ¿verdad? Claro. Hay de momento ha habido una noción de que hay múltiples problemas bien distintos en el país que hay que atenderlos de manera individual, cuando realmente hay una raíz en común, porque cuando pensamos, por ejemplo, en la falta de vivienda, en la crisis de vivienda que tenemos en el país y qué es lo que provoca y de dónde viene, ¿verdad? Cuando pensamos en los problemas que hay dentro del sistema de educación, pensamos también en la manera en cómo se ha dirigido el país, ¿verdad? Claro. Estamos hablando de un proyecto político que precisamente atenta contra la vida digna. Y que está respondiendo no a las personas de aquí, o sea, está respondiendo a un plan político de personas adineradas, personas que no viven precisamente aquí en Puerto Rico. Y entonces de repente en procesos de reflexión yo a veces digo como, está brutal, porque entonces de repente tú ves cómo la economía va cambiando, cómo la educación va cambiando y se va moldeando a estas personas que vienen a este país a aprovecharse de este país. Y entonces cómo eso hace que quienes sean vulnerables son las mismas personas todo el tiempo, o sea, son las mismas personas todo el tiempo. Así que, nada, básicamente eso. Sí, así que lo que hay que luchar, ¿verdad? Hay que luchar contra ese proyecto político, porque no va a haber otra vida posible, otra vida distinta. Claro. Yo creo que, como tú mencionabas, esta visión, ¿verdad?, no la comparte todo el mundo. Hay gente que sí se está beneficiando del proyecto político que se está adelantando en el país. Hay gente que su visión y su mirada sobre el país es muy distinta. Uh-huh. Veíamos hace poco este video de esta persona que trabaja en real estate desde afuera, que decía que
las crisis y los fenómenos atmosféricos en el país habían sido una bendición para ella, mientras aquí, ¿verdad?, ha alterado de manera trascendental la vida de la gente y se ha utilizado ese discurso de la crisis precisamente para impulsar un proyecto que nos pone, ¿verdad?, en un grado de vulnerabilidad inmensa y que nos arrebata el país de las manos. Así que estos espacios, ¿verdad?, de conversación, de discusión, se hacen urgentes, pero también los espacios de acción. Claro. ¿Verdad? Y por eso, ¿verdad?, queríamos tener esta conversación, porque para nosotras es bien importante profundizar en los temas y encontrar también, ¿verdad?, un análisis en común, un lenguaje en común que nos permita accionar. Ese es como que el objetivo. Sí, este es como uno de los pasos, reflexionarlo y llevarlo entonces a la acción. Yo creo que es súper importante, así que agradezco un montón tener esta conversación. Pienso que pues de repente se tienen que llevar a cabo más conversaciones, ¿verdad? Con otros temas que también están siendo parte de nuestra realidad ahora mismo. Y las vamos a armar, las conversaciones, ¿verdad? Y también los espacios de incidencia política. Gracias, Coralis, por acompañarnos en la noche de hoy. Y bueno, hablando precisamente de la necesidad de organizarnos políticamente, es que estamos haciendo también un llamado a que la gente se una a nuestra jornada de Primavera Feminista. ¿Y qué es la Primavera Feminista? Es una jornada, ¿verdad?, de acción y lucha en contra del desplazamiento que persigue 3 objetivos. En primer lugar, educar, ¿verdad?, y que tengamos conversaciones sobre el tema del desplazamiento, cómo nos está afectando en nuestras comunidades y a qué se debe, ¿verdad?, cómo se ve esa manifestación y cuál es su raíz. En segundo lugar, queremos organizarnos también para luchar en contra del desplazamiento. Y en tercer lugar, accionar, ¿verdad?, porque necesitamos generar acciones de incidencia política que nos permita frenar el desplazamiento que estamos viviendo. Así que, ¿cómo se ve eso? Ustedes vieron que el pasado 8 de marzo tuvimos una primera jornada en contra del desplazamiento a inicios de año y estuvimos, ¿verdad?, haciendo distintas acciones como reparticiones de boletines, estuvimos haciendo pancartadas, abriendo espacios de conversación en la comunidad de Río Piedras, pero también con otras organizaciones, y ese trabajo continúa porque se necesita mucho, ¿verdad?, para realmente atender este problema. Así que estamos haciendo el llamado a que la gente se una. Quienes estén interesadas pueden pasar por nuestra página web www.colectivafeminista.org, o también pueden pasar por nuestras redes sociales y ver el formulario que tenemos accesible para entonces nosotras comunicarnos con todos ustedes. Y bueno, antes de terminar, les hago también el llamado a que sintonicen este próximo martes la próxima edición del Panal, donde estaremos, como bien les mencioné al inicio, hablando sobre cómo se vincula el desplazamiento con distintos temas vitales en nuestra sociedad. Y bueno, sigamos esta conversación y nos vemos con Eli en la calle. Vale, gracias, Juan. Hasta la próxima.